Vamos a ver un tape que habla también un poco de lo mal que discutimos los temas. Por ejemplo, los temas de la mediana y la mediana empresa en la Argentina, donde vos tenés, por ejemplo, un cuchuflito, un pindonga y una respuesta también de pirulo del presidente. Así se discute en la Argentina. Durante nuestra gestión, los supermercados rebosaban de mercaderías todas de primeras marcas. Vos podías elegir si te llevabas, no voy a hacer propaganda, pero si te llevabas esta gaseosa o aquella. Ahora aparecen y proliferan marcas que nadie, la pindonga, el cuchuflito, marcas que nunca nadie conoció, y hasta te venden productos que dicen, en lugar de leche, producto lácteo que contiene leche. ¿Qué es esto? Me refiero a los productores y a los tamberos que todos los días, antes que amanezca, salen a trabajar, a producir, a tratar de estar al día con aquellos a quienes proveen, llegando con sus productos a las góndolas de los argentinos, ¿no? Y muchos pequeños productores vinculados a pymes que tienen tal vez marcas no conocidas como Cuchuflito, decía la expresidenta, pero ellos están muy orgullosos de su trabajo porque no son por ahí una gran empresa, son una pyme, pero que hacen las cosas bien, con suma calidad, con mucho profesionalismo, con mucho amor, porque su trabajo de todos los días, y la verdad que en la Argentina tenemos muchísimos pequeños y medianos productores. ¿Qué discusión esta? ¿Qué discusión? Sí, porque Pirulo se sumó después, lo sumó Macri. Claro. En realidad, un empresario que lo vio a Macri en Santa Fe le sumó a Pirulo. Fíjate vos que se discute esto y no se discuten los temas de fondo. Sí. Y los temas de fondo de las pequeñas y medianas empresas los vamos a discutir ahora con Cristian Caram, con Carolina Skorofitz Garzón y con Gonzalo Lema. Ustedes son pequeños y medianos empresarios. Así es. Cuando hay este tipo de discusiones, ¿cómo se sienten? Mal, porque no se hablan de los temas de fondo, pero efectivamente hubo una situación de burla, digamos, cuando se habló de pindonga y cuchuflito. ¿Se sintieron mal? Y bueno, el tema de las terceras y cuartas marcas, planteado de ese modo, no cayó bien, y efectivamente en las redes hubo mucha gente que se vio afectada y se sintió mal. ¿Usted cómo se sintió cuando vio esto? Nosotros en realidad es una prestación de servicio, sí, digamos, el tema de seguridad, pero lo que yo coincido con lo que ha dicho vos y lo que dijo Cristian, es que hay cuestiones gordas para discutir, y en realidad el tema de la marca es algo que está en la superficie. Creo que nos debemos un debate muy profundo, no solamente desde la pyme, sino también a nivel gubernamental. Carolina. Y otros. Y a mí me parece que siempre nos terminan poniendo últimamente en los discursos en la cosa binaria, si somos cuchuflito o no somos cuchuflito, y nunca hay ninguna cosa interesante y de fondo para cambiar. En este momento no solo así, sino que casi nos dejaría pareciendo queriendo votar de un lado y del otro, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero se quedan en lo binario. Que los metieron en la grieta de en la grieta, quedamos metidos en la grieta, y entonces defendernos como cuchuflito pareciera ser que nos hace macristas, ¿viste? Una cosa rara, y no es así. Somos trabajadores, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y seguimos con los temas en serio. Sí. Sin pindonga, sin nada. Ya regresamos. Y ya que los tengo acá y ustedes son sufridos directivos o propietarios de pymes. No, la pregunta que estábamos haciendo cuando estábamos en la tanda es, la verdad que uno cuando escucha que se habla de las pymes le da la sensación que son todos unos caraduras, los que hablan, desde Cristina a cualquier persona del gobierno, porque, no sé, cuéntenlo ustedes, pero a mí me da la sensación, yo soy periodista, hago política económica de hace 25 años, yo nunca vi que cambiara nada para las pymes, en ninguno de los gobiernos. Lo único que veo es que le siguen sumando impuestos y complicándole la vida en las cuestiones de trámite. Las pymes están en las bocas de todos y en las manos de nadie, desde el punto de vista de las políticas públicas, desde hace mucho tiempo. Hay una tendencia, entiendo yo, a haber resuelto algunos problemas macroeconómicos en estos últimos años, digamos, de acomodar algunos temas de la macroeconomía. Este último año ha sido muy duro para buena parte de los sectores pyme y asalariados en general, que en eso no nos diferenciamos mucho, porque cuando hay alto impacto de tarifas, nosotros también los tenemos, cuando el consumo cae, nosotros lo sufrimos, pero efectivamente es como vos decís, el tema impositivo, por ejemplo.
hay 163 impuestos en Argentina si uno va a escala nacional, provincial y municipal, cuando países desarrollados tienen 4. Digamos que vos antes de empezar a contratar empleados tenés que contratar un contador. Bueno, por supuesto. Y eso también pasa con empresas de 5 empleados. Sí, claro. Sí, es que la empresa de 5 empleados tiene que funcionar exactamente igual que la empresa de 200. Tiene la misma carga de casi todo y es imposible crecer de ese modo. Y siempre estamos hablando de lo macro, pero nadie va a lo micro, digamos, que el que quiera empezar, hoy hablamos un rato con Cristian antes de empezar, el que quiere empezar y el que se quiere retirar, porque también está totalmente abandonado por el Estado el empresario pyme. Digo, no tiene ni un retiro, ni una jubilación interesante, ni un servicio médico interesante. O sea, no hay manera. ¿Qué pasa con después de todas estas dificultades, donde hace muchos años que el señor pyme está trabajando, que le cambian las reglas del juego, que además lo que le queda se lo come la inflación, además del bajo consumo? Entonces, este señor se convierte en un adulto mayor y tiene una jubilación mínima. Lo que vos haces es tu aporte autónomo como directivo. Y punto. Que te da una jubilación mínima a pesar de toda esa carga y ese gasto espantoso que tenés. Y tengamos presente que estamos hablando de 900.000 empresas. El 95% de las empresas del país son pymes. Nos atraviesan las 24 horas del día las pymes. Es más fácil hacer la lista de las empresas que no son pymes, que son poquitas, que todas las que sí lo somos. Claro, y eso además en realidad es lo que construye la macro que ustedes estaban hablando, ¿no? La macro es la agregación de todo esto. Y si nosotros vamos viendo de lo pequeñito a lo más grande, creo que es donde se construye y hay paradójicamente poca atención y poca acción sobre eso. Ahora, estaba hablando con una persona que le ofrecieron una pizzería bastante importante de acá. Le ofrecieron poner una pizzería en Miami. Entonces empezó a averiguar. Instalar una pizzería, incluso para un extranjero, en Miami, es de una sencillez, me contó, en relación a lo que es poner una pizzería. Ya sé cuál es la pizzería, además. ¿La conoces? Es famosa, es una cadena de acá. Exacto, no lo puede, está en todos lados, puede ¿no? creer las facilidades que tiene para irse a Miami y poner una pizzería. Y acá, en materia de papeles la dificultad para instalarse, la dificultad para conseguir la habilitación de un local, la dificultad para emplear personal. Dificultad para emplear, para despedir, para ampliar temporalmente, porque digo, también nosotros que somos grandes generadores de empleo, hay momentos de más carga y de más trabajo, donde nosotros perfectamente podríamos tomar un 30 o un 20% más de gente en los momentos muy fuertes, pero no lo podemos hacer porque en sí, o sea, tenemos esa iniciativa y nos sentimos totalmente presionados después. Lo que pasa es que 2 juicios laborales te hacen cerrar. Esto es lo que dicen muchos. Absolutamente. Con uno. Lo que pasa es que si la Argentina no se acomoda a que las inversiones de las que tanto se habla se las facilite, no hay posibilidades de solución. Acá llega Uber, que está en todas partes del mundo y hay que pelearse con los taxistas. Llegan las aerolíneas de bajo costo y hay que pelearse con los sindicatos. Llegan los delivery porteños y hay que pelearse con la justicia. Es imposible. Perdón, la fintech con los bancarios. Bueno, para el desarrollo financiero. Entonces, por supuesto que hay que regular los temas laborales de una manera razonable, pero de ahí a que además todo eso genera empleo y nada puede desarrollarse. Si no nos insertamos en un mundo moderno, no tenemos destino. Bueno, yo en realidad me sumo a Mopime en algún momento porque, digamos, para salir de este tono llorón y mendicante, ¿no? Generalmente todos venimos y lloramos, muy pobre las pymes, y no vamos a ir acá y las pymes van a seguir estando igual en la situación en la que se encuentran. A mí lo que me motivó de la Mopime era que abandonar ese discurso llorón y ser más propositivo, ¿no? Y en algo de eso hemos avanzado hace unos meses desde nuestra propuesta y además cotejándola teniendo un sello de calidad externo en economistas como Ariel Koremor o juristas como Daniel Sapsay. En realidad creo que tenemos que encontrar y nosotros tenemos que aportar
cuáles son esas propuestas. Algunas ya las hemos formulado. ¿Se le han presentado los candidatos? Hemos formulado una especie de carta compromiso con los candidatos, ¿no? Sobre determinadas cuestiones muy puntuales y algunas laboral, otras impositiva. Y algunas otras que tendríamos que hacer, ¿no? Estamos hablando recién del sector financiero, del sector bancario. Se habla del Pacto de la Moncloa, siempre se habló del Pacto de la Moncloa. Cuando vino Felipe González la última vez, dijo, estoy cansado que en Argentina me pregunten el Pacto de la Moncloa. Y si téngalo en cuenta, fue un pacto de rentas. Entonces nosotros en una economía en que estamos con tasas, ¿quién nos va a dar un préstamo? En Miami se puede conseguir seguramente para financiar un proyecto de inversión o capital de trabajo. Nosotros tenemos esa situación, incluso los impuestos que estaban hablando. Todos estos impuestos yo a final de mes devengo y voy a tener que pagar. Y si a mí me pagan a 60 días, el costo financiero implícito es lo que hoy creo yo está estrangulando las pymes. Y tuvimos un 2018, vos sos especialista en esto, donde los bancos tuvieron un 50% de utilidad, que le han ganado a la inflación, 172.000 millones de pesos. 172.000 millones de rentabilidad. Es enorme. Excede a las proporciones que se tienen en el mundo. Y yo los entiendo, porque hoy no hay bancos en Argentina. Hoy hay agentes financieros del sistema de crédito público, ¿no? Toman para comprarle LIC. Y los entiendo, porque si a nosotros nos tienen que sumar el riesgo arriba de todo eso, las tasas van a ser más del 100%. Entonces, propuesta de la misma manera que a los bancos se les exige poner encajes para evitar el multiplicador monetario, que se exige una parte para ponerlo en mano de la producción. Ustedes hicieron la propuesta y todo el mundo recepta y la vamos a evaluar. Hay que seguir autogestionando. Claro, ¿Hay algún candidato que está haciendo campaña prometiendo que no va a haber reforma laboral ya? La reunión que tuvo Alberto con el sindicato le dijo quédense tranquilo que reforma laboral no hay. Entonces, no solo el tema de la reforma laboral. A mí lo que me está preocupando más es, por ejemplo, la cuestión financiera. El costo financiero. El costo financiero implícito, incluso el pagar impuestos. Nosotros hemos hecho propuestas que son bastante sustentables donde no le pedimos el esfuerzo al Estado, ¿no? Esto de tirar la frazada corta. Entonces, respecto a los juicios laborales, por supuesto, claro, el tema de juicios laborales, blanqueo del laboral, digamos, de la informalidad enorme que en general es del casi 40% y en el sector pyme llega a más del 50%, que además baja la litigiosidad judicial, justamente si hubiera más gente en blanco, que además permitiría justamente bajar el costo laboral no salarial, porque sobre una base imponible de mucha más gente que aportaría, se puede bajar el costo. Bueno, parece tan lógico lo que están diciendo. Sí, pero la lógica le ponemos trabajo y propuesta. Sí, claro, pero no se puede traer un par de zapatillas. O sea, estamos en un país donde cuando vos querés traer o llevar algo, está lleno de papeles. En otros lugares, como decía Cristian, que hay 4 impuestos, vos llegás con una factura, te dicen, señor, él mencionó algo también que es determinante y que tiene que ver con lo que estuvo pasando con esta crisis ahora. Si vos mañana vas a un banco a descontar un cheque porque necesitas cubrir lo que te falta de la nómina, te están cobrando 70, 80% más mínimo. Más, porque es una tasa de descuento, si voy a descontar algo que es superior a la tasa de interés. Si sacás tu tarjeta, porque sé que hay algunos dueños de pyme que incluso sacan la tarjeta para financiarte 120%. Hay países que el financiamiento que vos si vas a Chile, eso te cuesta. Es de la pizzería. El señor que tiene una pyme es la que hace la inversión real. No será una ayuda de inversiones, será una garúa de inversiones. Pero agregadas. Pero sí, claro, sí, pero además en la productividad. El tema de la productividad. Si tengo para 20, un horno de 20, puedo comprar un horno mejor para 30. Voy a emplear un chico más. Y eso, poner plata en la productividad, poner plata al trabajador para que gaste, para que lleve al consumo. Cuando las pymes tenemos un poco de rentabilidad, no se nos ocurre estar comprándole leaks, dólares. Reinvertimos en mejorar la iluminación para que nos salga menos, pintamos, mejoramos las condiciones para vender más. Entonces, la verdad que las pymes, nosotros tenemos un lema que es las pymes son la solución, y ahora uno le puede agregar no hay solución sin las pymes. Y hay partidos que países que lo han entendido exactamente de este modo. Alemania, Italia. Bueno, en la última reunión de la OIT, en el mes de julio, ¿no? Merkel y... Él fue en representación de nuestra organización. Y Macron dijeron la importancia de la pequeña y mediana empresa para movilizar las economías regionales. Ellos, además de la Unión Europea, tienen el Comité de las Regiones. Es muy importante porque genera muchísimo trabajo y genera también innovación a través del trabajo.
Y lo que nosotros queremos hacer, junto con Cristian, es, además de apartarnos de este rol llorón que caracteriza el tema pyme, porque todos lloran y nos acompañan en el sentimiento, pero poco hacen. Entonces, hoy están de moda los observatorios, ¿no? El observatorio de la pobreza, el observatorio de las pymes, el observatorio de la crisis. Nosotros lo que hemos creado es un laboratorio, porque el laboratorio viene a elaborar, de trabajar, y hemos elaborado todo este tipo de propuestas que las hemos hecho públicas en su momento y las seguiremos elaborando. Entonces, ¿qué es lo que se le pide? El oído, la consideración y el estudio en conjunto. Para terminar, Cristian, hablaste de 900.000 empresas pymes en la Argentina y que representan una fuerza laboral del 70% de la población activa trabaja en pymes. 70% de la gente que trabaja en pymes. Yo escuché el 76, pero bueno, abonando a lo que... Y una preguntita final que es medio técnico, pero y todo es, sobre todo esa masa laboral, el tratamiento de un tema que sé que para ustedes es crucial, que es el tema de los aportes patronales. ¿Cómo están las cuestiones diferenciales? Porque sobre eso se ha trabajado mucho, hubo muchas promesas de aliviar por ese lado. Muy poco, concreto. Ha habido sectores puntuales, el petrolero, pero la situación concreta es de que sobre cada 100 pesos que se gasta de salario, hay 50 adicionales que se gastan en costos no salariales. ¿Vuelvo al pizzero? Claro. El costo es sobre cada 100 pesos, él paga de costo laboral 52. En Miami, el 10,5. Claro. Bueno, tenemos que ver que el gasto público de 10 pesos, 4 van al sistema previsional. Y además no tiene ningún problema financiero en el medio, no tiene inflación. Y no le hacen juicio. Es lo que decíamos recién, ¿no? Llego a final de mes, después pues presentamos el formulario 931, tengo que pagar los aportes patronales y yo todavía no cobré el índice de morosidad. Eso realmente... Además, como dijo, creo que lo dijo ella hace un rato, cuando llega el verano y tienen que sacar en South Beach las mesas a la playa porque vienen más turistas, puede contratar 3 o 4 pibes por un tiempo, por una cantidad de tiempo además. Y después... Pero acá tenemos convenios laborales de 50 años que no se quieren modificar. Bueno, el tema de lo gastronómico sí tiene el tema de la temporalidad. A los tres muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Escuchen, por lo menos. O que los vean. Que los vean. Nos despedimos, Rubén. Sí, señora, hasta el jueves. Hasta la próxima semana.